¿Qué pasa cuando mezclas un juego super épico con un equipo que parece más interesado en tu cartera que en tu propia nostalgia? Exacto, obtienes al peor remaster del 2024, Lollipop Chain Sorry Pop. Pero espera, no todo está perdido. Hoy vamos a hablar de las actualizaciones que ha recibido este juego. ¿Lo arreglaron o sigue siendo un desastre? Quédate, porque aquí te lo cuento todo. En este video no te voy a contar qué es Lollipop Chain Sorry Pop ni su historia, porque para eso ya tengo otro video en mi canal. Puedes verlo antes o después, como tú prefieras, pero te aseguro que es uno que no te querrás perder. Bueno, cuando Lollipop Chain Sorry Pop llegó a Nintendo Switch, los fans esperaban revivir el caos divertido y desenfadado del juego original del 2012, pero la realidad fue complicada. El juego se lanzó en un estado tan poco optimizado que rápidamente pasó de ser un regreso nostálgico a una experiencia frustrante. Fallos técnicos por todos lados, desde NPCs que se quedaban atorados hasta caídas de frames y controles que simplemente no respondían. Por si fuera poco, la falta de modernización significativas hizo que se sintiera más como un port apresurado que como un verdadero remaster. En aquel entonces, el veredicto fue claro: pagar casi $40 por un juego en ese estado no era recomendable, especialmente en la versión de Nintendo Switch, que fue la más afectada de todas. Pero ahora, tras varias actualizaciones, parece que el equipo detrás del juego ha estado trabajando para redimirlo. Pero es hora de ver si lograron salvar esta aventura llena de zombies y ese toque único que solamente Lollipop Chain Sorry Pop puede ofrecer. Las actualizaciones para Lollipop Chain Sorry Pop han llegado poco a poco, y aunque al principio parecía que el juego nunca encontraría el rumbo, lo cierto es que con el paso del tiempo han ido mejorando varias cosas, pero no sin dejar algunos problemas nuevos. Para ser sinceros, la primera gran actualización que instalé, la 1.04, fue un desastre total. Introdujo un bug que hacía a algunos enemigos invencibles, lo que bloqueaba el progreso y me dejaba atascado en ciertas partes del juego, pero luego con la 1.05 llegó un rayo de esperanza, aunque también con un nuevo dolor de cabeza. Ahora los combos de la Sierra de Julep no conectaban bien en la cabeza de los zombies, lo que hacía que las animaciones de combos espectaculares desaparecieran o fuera casi imposible de ejecutar. Los combos, al ser más difíciles y no poder obtener esas recompensas, hacía que el juego fuera aún más frustrante para conseguir las monedas del juego para los cosméticos. No podía ocultar mi frustración y descontento por haber comprado este juego. Parecía que todo estaba perdido y que nunca iba a llegar una actualización para poder disfrutarlo como antes. O al menos eso pensaba. Hasta hace solo 2 días, cuando salió la actualización 1.06 el 20 de noviembre, no dudé ni un segundo, la descargué y empecé de nuevo una partida. Así es, otra vez. Y es aquí donde las cosas empezaron a mejorar. Ahora los combos de la sierra conectaban perfectamente en la cabeza de los zombies y las animaciones de super combo regresaron con todo. Claro, aún hay pequeñas caídas de FPS, pero nada como antes. Los enemigos ya no son invencibles. Los subtítulos han mejorado su sincronización, excepto la de Julep y Nick al inicio. Parece que esa no tiene arreglo. Y hasta las físicas de Julep fueron optimizadas. Y eso no te lo voy a decir. Caballeros, disfruten de esas suculentas animaciones y YouTube, no me desmonetices el video, porfa. Aunque no todo está resuelto, los problemas que arrastraba el juego en cuanto a la música interrumpida siguen ahí, especialmente en escenas clave o momentos de combate, lo que realmente afecta a la inmersión. La iluminación en varios escenarios todavía tiene sus fallos, lo que puede hacer que la experiencia visual pierda un poco de su encanto. Además, los NPCs siguen desapareciendo de forma inesperada, lo que hace que no puedas salvarlo de los zombies y en algunos casos te deje atrapado en misiones o simplemente te saquen de onda. Ahora, un nuevo bug que encontré fue muy curioso. Al presionar el stick derecho para centrar la cámara, esta comenzó a girar sin control y mi Joy-Con vibraba sin parar, lo que me hizo pensar que algo le había pasado a mi Joy-Con, tal vez el drift o algo más grave. Pensé que mi Joy-Con había muerto, pero al desacoplarlo y volverlo a colocar, todo volvió a la normalidad. Fue solo un pequeño susto, pero de esos que no quieres experimentar mientras estás jugando. Otro problema que surgió con esta actualización fue un cambio en el timing de daño. Cuando Julep recibe un golpe, ahora parece que el tiempo de reacción se alarga, lo que hace que no puedas responder de inmediato y que te quedes un rato incapacitado de atacar. Este retraso en la recuperación de Julep después de recibir daño hace que los combates se sientan más complicados y menos fluidos, lo que podría frustrar a quienes buscan una experiencia más dinámica. Recuerda que ya puedes ser miembro de mi canal y muy pronto te diré los beneficios de ser parte de esta comunidad. Continuemos. Después de todas estas actualizaciones y lo que he experimentado a lo largo del tiempo con Lollipop Chain Sorry Pop, puedo decirte que aunque el juego ha tenido una montaña rusa de mejoras y fallos, finalmente está empezando a cumplir con las expectativas. La actualización 1.06 ha sido un parteaguas en cuanto a la jugabilidad, con los combos funcionando de nuevo, las animaciones de super combo regresando y varios de los bugs más graves corregidos. La experiencia en general es mucho más disfrutable, incluso con los fallos que aún persisten. Sí, todavía hay detalles que no se pueden ignorar, problemas con la música interrumpida, la iluminación y algunos bugs menores, como
como el que me hizo pensar que mi Joy-Con se había roto. Pero si eres de los que no le temen a estos bugs menores, Lollipop Chainsaw Repop ahora tiene el potencial de ser una experiencia más que decente. Así que, ¿deberías comprarlo? Yo digo que sí, pero con cautela. Si eres fanático de los juegos de acción y el estilo clásico del hack and slash con un toque único, ahora sí, sin dudarlo, puedes darle una oportunidad. Lo califico ahora sí, de su espantoso 6 en su día a un estupendo 8. La experiencia ha mejorado muchísimo, pero todavía queda trabajo por hacer. Y sobre el precio, actualmente en la eShop de Nintendo está rondando los 800 pesos, obviamente en la versión digital. Ya si lo quieres en físico, en Amazon México ni te cuento, está mucho más caro, mejor de segunda mano en el tianguis de tu colonia. Así que si lo encuentras a buen precio, puede ser el momento perfecto para dar una oportunidad. Si estás buscando una experiencia completamente pulida, tal vez sea mejor esperar a que se solucionen los últimos detalles, pero si ya no aguanta las ganas para saltar al caos y disfrutar de la diversión de Lollipop Chainsaw Repop tal como está, no lo dudes más, el juego ha mejorado lo suficiente para ahora sí disfrutarlo como se merece. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.